Rompehielos con Ivonne Garza. Hola, muy buenas noches, Yelovers. Hoy, pues bueno, fue el domingo, el Día del Padre, así que vi muy oportuno y muy necesario presentarles a quien ya les había dicho, además en entrevistas anteriores, que es mi gurú, es mi inspiración y pues bueno, es el Día del Padre y un gran productor de muchísimas cosas que seguro han influido en su vida. Les presento a mi papá, mi papá Alejandro Garza, productor, creador, empresario. Todo lo que dice es porque es mi hija, ¿verdad? Y creo que le debo el domingo. Exacto, espero. Pa, bienvenido. Me estaba acordando hace ratito que en primaria alguna vez nos dejaron hacer nuestra primera entrevista y obviamente también te entrevisté. Creo que es mi tercera entrevista que te hago. Y pues por el Día del Padre lo vi muy prudente. Ahora Rompehielos se trata del espectáculo y pues creo que eres perfecto. Bienvenido a mi programa. Bueno, pues ojalá te sirva y sobre todo ojalá y que les interese algo al público que tienes, que ya he visto que son miles. Qué bueno, te felicito. Gracias, Pa. Pues a ver, Pa, para que la gente te conozca y entienda por qué te estoy presentando. Vamos a empezar desde atrás. Tú que querías, estudiaste comunicación, pero ¿cuál era tu...? Yo soy de Saltillo y en Saltillo todo el mundo se iba a estudiar al TEC de Monterrey o estudiaba en la Escuela Libre, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Coahuila, buenísima por cierto, o en el TEC, o sea, podías estudiar administración de empresas, ingeniero o abogado. Y los creativos se destrampaban más, doctor. Y yo decía, pues ninguna de las cosas me gusta, ninguna de las cosas me gusta. Y un día pedí una información sobre el Ibero y recibí un folleto del Ibero y vi que había una carrera nueva, estoy hablando de 1969, que decía Ciencias y Técnicas de la Información. Me puse a leer y tenía que ver con los medios masivos de comunicación, con el periodismo, con la publicidad y con la televisión. Y en ese entonces yo veía mucha televisión en Saltillo, la televisión en Saltillo llegó muy tarde, llegó en el 68 con las Olimpiadas, por un pleito legal que había entre el Grupo Monterrey y el Grupo de México de los Azcárraga y los O'Farrill. Entonces había pleitos y amparos, y entonces la televisión de Saltillo se veía muy mal porque se veía la televisión de Monterrey y de vez en cuando. Llegó en el 68 y yo me puse a ver televisión, admiraba mucho a Jacobo Zabludovsky, empezaba con una serie de jóvenes como Juan Luis Gili, como Joaquín López Dóriga, como Jaime Almeida, Patricia Meraz, y yo ahí decía, qué padre trabajo lo que hacen estos cuates. Y cuando recibo el folleto del Ibero, que era más bien un librito, vi que había una carrera para eso, o que podía hacerme gracia a eso. Y dije, yo eso quiero estudiar. Cambié el chip que teníamos todos de Saltillo, de irse a Monterrey, al TEC de Monterrey o a la UDEM, y me vine a México, al Ibero, a estudiar Ciencias de la Información en septiembre de 1970, en plena época de Echeverría. ¿Y qué pensabas al estudiar comunicación? O sea, ¿querías ser un periodista a cuadro? O sea, sí, a mí me gustaba mucho lo que hacía Jacobo Zabludovsky. Yo decía, quiero trabajar con Jacobo Zabludovsky, quiero hacer reportajes como los que hacía Juan Luis Gili, como los que hacían todos ellos, y para eso estudié. Ya en la Ibero me especialicé más en periodismo y en publicidad y periodismo, pero siempre me interesó la televisión. Y cuando estás terminando comunicación, encuentras tu primer trabajo. ¿Qué? Yo andaba buscando el trabajo que fuera porque me urgía trabajar, necesitaba dinero. Y estuve a punto de entrar a la Secretaría de Agricultura, en Comefor creo que se llama, que es la que cuida los bosques. Pero me traían a la vuelta y vuelta como buena empresa del gobierno, véngase mañana, ahí en los viveros de Coyoacán. Y vuelta y vuelta. Y en eso un día, porque así es la vida es una serie de casualidades. La vida, uno se la forja, pero también mientras se la está forjando uno te cae la suerte buena o mala y te cambia totalmente tu destino. A mí esa tarde del Ibero me cambió totalmente mi destino. ¿Por qué? Porque yo tenía un amigo, Toño Diego, que era el que me llevaba y me traía a mi departamento que estaba en la Condesa, cerca de la glorieta de Chilpancingo. Y ese día no fue el Ibero, entonces no tenía con quién venirme. Y la Ibero vieja, la Ibero allá de Río Churubusco, allá de la Campeche Churubusco, no tenía muchas rutas de camión, prácticamente no tenía camión, entonces tenías que caminar hasta el metro, que era lejísimos, o buscar cómo salir a Insurgentes para agarrar el camión, todo Insurgentes hasta la glorieta de Chilpancingo. Pues ese día Toño no fue, se estudiaba en las mañanas y en las tardes, con 2 o 3 horas para comer.
Me quedé libero ahí a comer una torta, a tomar un refresco y a pasear, pues no había nada que hacer a esa hora, estaba vacía. Y paseándome veo en el pizarrón de mi escuela de Ciencias de la Información que estaban poniendo un letrero que decía: se solicita redactor para programa de radio. Y yo, cuando andaba buscando la chamba que fuera, pues hablé. Inmediatamente vi el teléfono y hablé y hice cita. No había celulares, había que ir a un teléfono de 20, echarle el 20, pegarle para que le cayera el 20, hacía clic y resulta que era la oficina de Raúl Velasco. Y me dieron cita. Entonces, gracias a que me quedé sin comer, fui a la cita con Raúl Velasco. Fui con él, muy amable, y me dijo: oye, pues hay como 8 o 10 personas que han respondido a nuestro llamado, y vamos a ver a todas y luego te hablo. Venía Semana Santa, era abril, era marzo para llegar a abril, y venía la Semana Santa, y me dijo: después de Semana Santa les aviso. Fui a mi casa, Saltillo, en Semana Santa, y el domingo me dediqué a ver, siempre el domingo, porque yo la verdad no lo veía mucho. Sí, veía como todos a la India María, al profesor Sobek, a Beto el Boticario, etcétera, etcétera. Pero dije, para verlo ya como un plan de estudiarlo, pues me senté a verlo todo un domingo. Empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche siempre. ¿3 de la tarde? 7 horas. A las 3 de la tarde a 10 de la noche. Wow. Entonces, regresando a México, me hablan de la oficina de Raúl, me dan una segunda cita y voy, y me recibe en persona Raúl y me dice: fíjate que la verdad vinieron 10 personas de allá, todos de tu escuela, y la verdad todos los veo muy buenos, todos me convencieron, todos son muy buenos, pero como tú fuiste el primero que viniste, el primero que hiciste cita, pues te voy a dar la oportunidad a ti, porque es el que es primero en tiempo, es primero en derecho. Es decir, gracias a que me quedé sin comer ese día, fui el primero que vi el anuncio, fui el primero que hablé, y gracias a eso me contrató Raúl, y eso cambió radicalmente mi vida, porque empecé mi historia o mi vida profesional en el mundo del espectáculo. ¡Wow! O sea, sí, exacto, fue porque además de ahí te seguiste. O sea, no, ya no hubo como que varios cambios de que empezaste ahí, luego acá y luego acá, sino que esa fue como tu línea. Trabajé 10 años con Raúl en Siempre en Domingo, y luego estuve asociado con Raúl otros 10 años, ya como empresarios privados. Fuimos la primera empresa del espectáculo seria en México, Promovisión Mexicana, en donde la fundamos Raúl, Rafael Altable y yo, pero Raúl invitó al señor Emilio Azcárraga de socio, entonces el señor Azcárraga y Televisa se quedaron con el 60% de la empresa, lo cual en un principio me dio mucho coraje, porque pues se fue mi participación en la empresa a un porcentaje muy chico. Sin embargo, gracias a esa asociación con Televisa, Promoción Mexicana creció mucho, porque metíamos los spots en Canal 2, en Canal 5, y en radio, y interesábamos a los artistas. En fin, el apoyo que le dio Televisa Promoción hizo que creciera mucho. Y trajimos artistas como Julio Iglesias, Roberto Carlos, Lupita D'Alessio, cuando se hizo famosa, José José en el patio. Las temporadas de José José eran apoteósicas. Emanuel, cuando empezaba y se empezaba a hacer famoso, etc. Pero, ¿qué significa ser la primera empresa? O sea, ¿qué vieron tú y Raúl? Antes de eso había promotores independientes, pero no una empresa. Todos traían el artista, si les iba bien le pagaban, si no les iba bien se escondían y no pagaban. Había un promotor muy famoso, que ahora sí es más famoso con la serie de Luis Miguel, Hugo López, que era muy bueno, un promotor, pero era independiente, y él traía grandes artistas también, y nosotros hacíamos con él muchas cosas. Había otro que era Basurto, Antonio Basurto, René León, que todavía siguió en el mundo del espectáculo muchos años como director de empresas artísticas, sí. Más bien de disqueras, en fin, pero eran independientes. Promoción fue la única empresa, y gracias al apoyo de Televisa pues hizo muy fuerte y muy poderosa. Programábamos todo, pero eso ya fue después. Primero fui Siempre el Domingo. Eso te iba a preguntar, ¿qué nos puedes contar? Sí, te encanta toda la etapa, que además creo que es bien divertida la parte de Siempre el Domingo. ¿Cómo? Ok, llegas, consigues el trabajo, ¿y qué tenías que hacer? ¿Cuál era tu puesto? Prácticamente era una especie de office boy con una especialidad. Bueno, por cierto, les recuerdo que lo que leí en el anuncio libero decía: se solicita redactor para programa de radio. Y cuando llega, me dice: ¿qué crees? Ya me quitaron el programa de radio, que era en sábado, era en la W también en sábado. Entonces, pero sí necesito a alguien que lea mis cartas y las conteste, me ayude, me las resuma, me diga: oye, pide esto, y yo ya las firmo o contesto.
Entonces recibía las cartas, Raúl recibía cientos de cartas a la semana, si mal no recuerdo eran como, no sé, 100 cartas diarias. Wow. Era un titipuchal de cartas. Que ahora lo que hacemos es mandarles mensajes directos, Exacto. tweets, Instagrams a los artistas. Sí. En esos WhatsApp. tiempos era WhatsApp, en esos tiempos era literal la carta. Entonces leía las cartas de Raúl, que francamente pues al principio me deprimía mucho porque eran puras cartas muy tristes, pues, pidiendo dinero, pidiendo consejo médico, pidiendo consejo personal, que si el marido la golpeaba, que si el marido le engañaba. Claro está, la mayoría o muchas pidiendo una oportunidad artística porque cantaban mejor que Vicente Fernández o que Julio Iglesias. Y entonces me di cuenta que había 5 grandes peticiones: la que pedía dinero, la que pedía oportunidad artística, muchas de consulta médica y muchas de consulta personal. Oiga, mi hija no me respeta y ese tipo de cosas. Y había una quinta que era de variable. Entonces dividí las cartas y hice un machote De respuesta. de respuesta. Pues a todos había que decirle lo mismo. Dinero, pues no podíamos estar repartiendo dinero, no teníamos el presupuesto que nos daba Televisa, era de Televisa y no era para estar repartiendo dinero. Oportunidad artística, pues se le daba a aquellos que ya tenían un disco y un éxito en la radio, entonces se les aconsejaba que primero fueran a una disquera, que primero grabaran un primer disco y luego la disquera los arropaba, los enseñaba a cantar, los peinaba, los vestía y los llevaba a la radio, y ya que estaban pegando en la radio podían entrar a la televisión. Y ya que pegaban mucho, pues entraban siempre a Domingo, que era la estrella, el programa número 1 para las estrellas del mundo de habla hispana. Cualquier artista del mundo de habla hispana se sentía consagrado si ya trabajaban siempre en Domingo. Con la patadita de la suerte. Con la patadita de la suerte, que eso vino después. Al principio cuando yo entré no había patadita de la suerte, pero después sí vino esa de la patadita de la suerte. Y entonces empezaste a, o sea, sí, tal cual eras Office Boy, el tráeme el café, el de las cartas, y ¿cómo empiezas a crecer? Y yo le dije a Raúl, oye Raúl, es que yo sigo estudiando en Ibero, me faltaba todavía un semestre. No te preocupes, tú vente en las mañanas y en las tardes te vas a Ibero, de 4 de la tarde a 10 de la noche estoy estudiando. Y mientras estuve 1 o 2 semanas contestando así las cartas, pues sí se podía. Pero resulta que el que iba a ser mi jefe, el señor Rafael Baldwin, se pelea con Raúl en esos días y sale del programa. Entonces Raúl me dice, oye, mientras son peras son manzanas, Baldwin tenía que ir no me acuerdo a qué ciudad, a Puebla, quizás, a hacer un programa, vete, ayúdame. Y me fui a Puebla. Y empecé a viajar en una sección que se llamaba México, Magia y Encuentro. Siempre en Domingo se dividía de 3 de la tarde a 5 de la tarde, México, Magia y Encuentro, y de 5 a 10 de la noche, el programa musical que todo el mundo conoce. México, Magia y Encuentro era dar a conocer la República. Dar a conocer la República. Conocí la República de cabo a rabo, me divertí mucho, conocía los bailes, los trajes típicos, la comida típica en cada región, que si en los Tuxtlas la famosa carne de chango, que no es carne de chango, pero sí le dicen, que si los ostiones al tapesco en Tabasco, que si la piña, había una piña, hacía un chef de Monterrey, del hotel, ¿cómo se llama? No es el Ancira, Monterrey, sí, es el Ancira. Hacía una piña loca bailada, increíble, obviamente en Baja California, en Rosarito, las tortillas de harina con frijoles y con langosta, todo ese tipo de cosas. Pues como éramos México, Magia y Encuentro, Televisa, te enseñaban lo mejor de cada pueblo y de cada región, y las aprendí la música, que si los barroteros de Zacatecas, los matlanchines de Saltillo, etcétera, etcétera. El baile del venado, me acuerdo de Jorge Tiller, el baile del venado en Sonora, era increíble, ese hombre se convertía en venado al bailar. Y veíamos las artesanías en Oaxaca, Doña Rosa, la del Barro Negro, las comidas típicas de los mercados, etcétera, etcétera. Viajé por todo el país durante varios años con Raúl. Casi viajaba yo de lunes a viernes y el domingo venía a hacer Raúl. Pero tú ibas a redactar y de repente te avientan a producir. ¿Cómo le hiciste para esa primera producción? O sea, empezaba yo que decía que esto es de suerte. Si yo hubiera entrado y hubiera seguido bajo los órdenes de ese señor Baldwin, pues a lo mejor no hubiera pasado todo esto. Pero sin que yo tuviera que ver, o no sé ni siquiera por qué, se pelea con Raúl, sale del programa y me sueltan su trabajo. Y pues fue una casualidad, una suerte, y tú estás allí y de repente te meten el balón y lo pateas bien y metes el gol. Así fue. Entonces, primero porque me gustaba mucho, me encantaba. Y segundo, pues porque Raúl me dio toda la oportunidad. Y entonces, ese puesto que era como... Se decía coordinador de producción.
Coordinador de producción. O sea, yo viajaba por seguir acá a Puebla, hablaba con los directores de turismo, cuál es el baile típico, quién es la profesora que tiene aquí los ballets, quién es la señora que hace los camotes en Puebla, cómo están lo de los dulces, vamos a ver quién hace el mejor mole, o vamos al Callejón del Sapo a ver las antigüedades. Redactaba mucho de historia, la historia de Puebla, que es el 5 de mayo con Zaragoza, que es el 2 de abril con Porfirio Díaz, toda la historia del lugar, que había pasado importante. Y Raúl hacía reportajes. No existía el videotape como lo conocemos ahora. Lo hacíamos en cine de 16 milímetros sin sonido. Entonces, ¿qué se hacía? Se grababa el artesanía, lo que se quiera, y luego Raúl le ponía voz en off, lo que llamamos. Yo redactaba el texto y decía, nos encontramos en el Callejón del Sapo en Puebla y está pasando esto, está pasando lo otro. Y así hacíamos los reportajes. Después empezamos a llevar las cámaras de Televisa, las enormes cámaras de Televisa, unas cámaras gigantescas, gordas, que tardaban 2 horas en prender. 2 horas en ajustar. Si tú querías grabar algo, tenías que prender la cámara 2 horas antes. Y en que se calentaban y ajustaban en blancos y ajustaban barras y no sé qué. Y si tú te querías cambiar de esta esquina a la esquina de allá, eran otras 2 horas, más lo que te tardabas en moverte. Entonces tenías que agarrar la plaza con más angulitos en donde los cables llegaran y ya no apagar el equipo. Y grababas un angulito aquí, el baile de tal cosa, y acá la señora con las artesanías, y acá grababas la cantante local, que no sé qué. ¿Y viajabas en coche, en camión? Mucho en coche, mucho en avión. Bueno, esas cosas me parecen, increíbles. Sí, de por sí como que el pensar en una carta me parece increíble. Prender una cámara 2 horas, o sea, ahorita es de rápido, saca la cámara, toma foto, toma video, y sin audio, o sea, además. Sí, sin audio, o sea, el camarógrafo era muy folclórico, era muy travieso, muy dicharachero, se llamaba el Borrego, Carlos Aguilera el Borrego. Era hasta muy, ¿cómo se llama? Muy irreverente. O sea, Julio Iglesias le hacía unas bromas espantosas, Julio se lo quería mucho. Y mi primer reportaje fue una feria en Tlaxcala, donde empezaba así, me acuerdo cómo empezaba el reportaje. La que quizá sea la feria más antigua de México, se sigue celebrando año con año en Tlaxcala. Y era una feria donde pues había mucho pan de pulque, había muchos gusanos de maguey, muchas albercas, y lo que hay en Tlaxcala, una comida deliciosa. Y yo iba, lo redactaba, lo grabábamos, el Borrego y yo veníamos y Raúl lo grababa. Y entonces de ahí, pues, por tu buen desempeño, por tu buen trabajo, pues ya no tuvo que volver a conseguir un jefe, te quedas tú en ese puesto, o sea, creces rapidísimo. Nota, eso de buen desempeño, buen trabajo, lo dice ella, que es mi hija, tómelo con las reservas del caso. Por lo visto también Raúl estaba de acuerdo. Me acoplé al estilo de trabajo de Raúl. Raúl fue un gran jefe, un gran amigo, un gran guía, y estaba el señor Raúl Lozano, que era el productor del programa, el productor general del programa, estaba Rafael Altable, que era el administrador. Poco tiempo después llegó don Alberto del Bosque, que era el director de Pelayo Sube, y había rumores de que ya se estaba peleando con Pelayo. Raúl quería un director, se trajo a Alberto del Bosque. Estaba Benjamín Hidalgo, que hasta hace poco seguía trabajando en Televisa. Benjamín, yo creo que estuvo 50 años en Televisa. Y hicimos un gran equipo. Benjamín y yo hacíamos México, Magia y Encuentro, y luego se unió a nosotros Pati Chapoy, que también era una gran periodista y reportera. Hicimos un gran equipo viajando por todo el país, y la parte musical hacía Raúl Lozano. Yo durante muchos meses o muchos años trabajé sábados y domingos, o sea, de lunes a viernes en la oficina, que salíamos los viernes en la noche, a las 9, 10 de la noche. Y sábados y domingos, ¿por qué? Porque el sábado siempre había un programa especial, o Valores Juveniles, o Juguemos a Cantar, o el Festival OTI, famosísimo Festival OTI, el Festival Ranchero, Los Señoritas México. Todos esos programas especiales, cuando vimos que tenían tanta importancia, los sacamos de siempre en domingo, que de todas maneras ya tenía su rating altísimo, y abrimos un nuevo horario para Canal 2, que la relación de ingresos y rating muy importante. Entonces trabajamos sábados, domingos en los estudios, y de lunes a viernes en las oficinas. Que eso es algo que veo que les dio mucho éxito a tu generación y un poco más abajo, y siento, y ya lo he repetido ya lo he dicho en otras entrevistas, que mi generación y para abajo ya nos da flojera trabajar, ya queremos más vida, es de nos negrean, no nos gusta, somos esclavos, y nos quejamos mucho del trabajo, y ustedes como esa generación
No, o sea, trabajaban de lunes a domingo y no se quejaban y no era de, como es viernes, son las 3 de la tarde y ya me voy con mis amigos y mi familia. No se quejaban de los tiempos y los trabajos. Y no estoy hablando de mí, que yo tenía 20, 25 años, de 20 a 25 años. Estoy hablando de Raúl Velasco y la gente que trabajaba, Alberto del Bosque y Raúl Lozano que trabajaban en Siempre Domingo. Terminamos el programa a las 10 de la noche, los domingos. Llegabas a tu casa a las 10 y media, 11 de la noche. Y a las 10 de la mañana del lunes ya estábamos en la oficina todos revisando lo que había pasado en el programa. Así era. Pero decía yo que si el trabajo te gusta, se te va como agua. Sí. Si lo que haces te está gustando, hasta quieres hacerlo. Si no te gusta, pues, por favor, o cambia de trabajo o a ver qué haces, porque sí debe ser un... Aunque ahorita no recomiendo cambiar de trabajo porque no hay trabajo en ningún lado. En ningún lado, por favor. Bueno. Y como otra etapa de Siempre en Domingo, ya la parte musical, ¿qué nos puedes contar de esa etapa que siento que te lleva a tu siguiente, que te voy a preguntar de tus empresas? Cuando Raúl me ofrece ya la producción del programa, o sea, ya no era México Encuentro, sino Siempre en Domingo musical, que fue como en el 78, 79, pues ya te pones llegas a otro nivel, una responsabilidad tremenda. Teníamos un programa que tenía picos de rating de 50, 60 puntos con los Señoritas México. Entonces, los finales del Festival OTI, o el final del Festival Juguemos a Cantar, tenía todo México. A ver, ¿qué es OTI y Juguemos a Cantar? Cuando yo entré Siempre Domingo ya existía el Festival OTI, Organización de la Televisión Iberoamericana, que era un festival que hacía Raúl en el estudio, en el 74 entré yo. En el 75 el primer OTI en el que yo estuve, no, fue en el 74 ya. Sugerimos, Benjamín Hidalgo y yo, que se hiciera fuera del estudio. Me dijo, pues busquen, niños, ándale, busquen dónde. Y encontramos con que el Teatro de la Ciudad, recién remodelado por el profesor Juan González y dirigido por una muy buena amiga, que sigue siendo buena amiga, Ernestina Tina Galindo, era precioso, era el teatro precioso. Había sido la Esperanza Iris y ahora se llamaba Teatro de la Ciudad. Entonces dijimos, Raúl, en ese teatro, ahí en la calle de Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y fuimos a hacer el Festival OTI ahí. Eso cambió el Festival OTI. El hacerlo del Teatro de la Ciudad, con el público lleno, con puras personalidades, en vivo, se hacía en vivo de 7 a 8 de la noche. Si había un error, salía el error al aire. Si había una falla de sonido, salía esa falla de sonido al aire. Hicimos el Festival OTI y fue un super éxito, un super éxito. ¿Cuál era el propósito del OTI? El Festival OTI, la organización de la televisión iberoamericana, eran todas las televisoras de habla hispana unidas para poder negociar y defenderse las televisoras gringas. Entonces negociaban los derechos del Mundial, negociaban los derechos de las Olimpiadas como una sola empresa, todas juntas, toda Latinoamérica, España y Portugal. Y entonces a alguien, no sé quién, se le ocurrió, vamos a hacer un festival que nos una. Y se hizo el Festival OTI. La verdad, el único grande Festival OTI que se hizo fue el mexicano. Los demás eran agarraban una cantante de dedazo y la llamaban, o festivales muy chiquitos, pero el Festival Mexicano fue grandísimo. Fue oportunidad de todas las estrellas de su época. Dime cuál estaba ahí. Hasta Enrique Guzmán, hasta César Costa, los grandes de toda la vida, los que... José los que José, el famoso de José José, no es cierto. Esa quería que me llegara eso. José José, que todo el mundo dice el triste en el Festival, no, error. Es el Festival de la Canción Latina un año antes de que naciera la OTI. Y fue en el Teatro Ferro Carrilero. Y José José no ganó. José ganó en tercer lugar, siendo la canción un poema, una belleza, un himno de la canción mexicana El Triste de don Roberto Cantoral, gran amigo del Festival OTI, por cierto, don Roberto Cantoral. Pero el OTI no es como los concursos que ahora vemos en la televisión. Estos ya eran artistas establecidos, famosos, que concursaban por una canción. ¿Cuáles eran los premios? Era la mejor cantante, que Yosio siempre ganaba. Yosio, Yuri ganó la mejor cantante, la mejor voz, sola. Y la mejor canción. Y entonces decíamos, nosotros estamos juzgando la canción. Okay. Y estaban todos, Emanuel, Mijares, Napoleón, Álvaro Dávila, ¿quién más? Lupita D'Alessio, Yuri. O sea, si fuiste grande en esa época, estuviste en el OTI. Exacto, estabas en el OTI. Juan Gabriel. ¿Y el Juguemos a Cantar, qué es? Juguemos a Cantar, ahí sí fue una idea nacida del seno de Siempre en Domingo, gracias al apoyo de Discos Musar de Eduardo Baptista. Decimos, si ya el OTI, por cierto, el primero que me lo propuso fue don Carlos Amador, decía, vamos a hacer el Festival Hito, pero Raúl y don Carlos no tenían muy buenas amigas y Raúl dijo, no, con Carlos prefiero seguir siendo amigo de lejitos.
Entonces el Festival Hito, que no era nada malo el nombre de don Carlos Amador, no salió, pero Juguemos a Cantar con los Baptistas de Musar sí salió. Y hicimos uno y con puros niños desconocidos. Este sí era encontrar nuevos talentos, digamos. Encontrar nuevos talentos, chavitos, creo que la edad top eran 12 o 13 años. Y el primer disco, de un disco amarillo con Lorenzo Antonio Ganadora y el grupo Ábaco y Juanito Farías con el Caballo de Palo y las letras de las vocales con, ¿cómo se llamaba la niña? Ahí viene la... Sí. No, vendimos 3 millones de copias, vendíamos más que José José. 3 millones de copias con un disco de 10 canciones desconocidas, con 10 niños desconocidos que grabamos en un solo estudio de discos Mozart. 3 millones de copias, fue un exitazazo, al grado que las prensas no se daban abasto para imprimir tantos discos como el mercado pedía. Acabo de ver ese video en YouTube y esta niñita le dice, y el burro se ríe más que tú, y señala a Raúl y se ríe Raúl. Sí, era el gimmick ahí. Era Katy la de las vocales. Katy la de las vocales. ¿Y qué más sale de Siempre en Domingo? ¿O ya hay? ¿Cuánto tiempo estuviste en Siempre en Domingo? Siempre en Domingo, realmente del 74 al 84, 10 años. Y luego del 84 al 94 en una empresa con Raúl que se llamaba Canto Nuevo, en donde trajimos grandes artistas ya como promotores independientes en Televisa. Pues en Siempre en Domingo, te digo, la Señorita México llegó a ser el evento más esperado del año. Y lo hicimos otros festivales que no pegaron tanto, el Festival de la Música Ranchera, que la quiero mucho, y tú sabes que les pongo discos aquí de ranchero, Cuco Sánchez y Charro Avitia, y claro, Don Vicente y Alejandro, pero la música ranchera ya venía de capa caída, y siguió de capa caída por más que hicimos el festival, aunque hubo grandes compositores como Martín Urrieta, Federico Méndez, gran amigo y tan añorado. Pero no pasó lo que en el Festival Oti. En el Festival Oti sí. Okay. En el Festival Oti hubo unos cancionones. Bueno, la canción más grande para mí del Festival Oti, o que más trascendió y que más, ahorita hablo del disco del Festival Oti, fue Vive de Napoleón. Sí. Vive de Napoleón fue en el 76 cuando salía Echeverría, y Echeverría, un presidente populista, había dividido el país y le había llevado una devaluación después de 25 años de no tener devaluación del peso. La gente estaba muy triste, descontesta, y llega Vive de Napoleón y se quedó un año en primer lugar en el radio. Ese fue el primer disco que se anunció en televisión. El primer disco anunciado en televisión fue el disco del Festival Oti 76, que sí, ahí sí, sin modestia alguna y sin nada, fue idea mía, y lo estuve negociando con los disqueros que no querían a Televisa, le temían al monstruo dentro de su, y con justa razón, dentro de su negocio. El primer disco anunciado por televisión, Festival Oti 76, wow. Me decían, si bien te vas a vender, Alejandro, 25,000 copias. Vendimos 200,000. Y vendimos 200,000 porque Cisne Raf, que era una disquera muy chiquita con la que me asocié para hacerlo, no se daba, aceptó. Sí, no se daba abasto para hacerlas. Entonces tuvimos que pedirle permiso a don Memo Infante, que por ahí anda todavía gran amigo. Teníamos que pedirle apoyo para que en RCA, que era una disquera gigante, nos imprimieran el disco, porque el mercado pedía millones de discos y no había en el mercado. No, bueno. Insisto, ¿qué historias Y otro disco grande de Siempre en Domingo fue Los Grandes de Siempre en Domingo. También una idea mía, agarramos los éxitos del año y sacábamos en Navidad el disco, y les prometíamos a las disqueras que nomás lo íbamos a vender durante el mes de diciembre, y ya en enero no vendíamos o no imprimíamos, y se vendían en un mes 200,000-300,000 copias del disco de Los Grandes de Siempre en Domingo, con Julio Iglesias, con Roberto Carlos, con José José, ahí sí. Y otro disco que me estaba acordando y ahorita aquí es Navidad, es el de Eterna Navidad. Eterna Navidad, con Discos Gama, con don Luis Moyano. Luis Moyano me propuso ese disco, con su elenco, nada más era su elenco, Las Pandoras, Yuri, Daniela Romo, Hernaldo, en fin. Y lo hicimos el disco, hicimos especiales, hicimos videos con el disco, Arre Borrequito con Denise de Calaf, Los Peces en el Río con Las Pandoras, Campana sobre Campana. ¿De qué años son? 80 y... Yo en el de Pañales, en el de Sergio Facelli, tenía como 2 años. No, 88. También se vendieron millones de ese disco, al grado tal que la ya entonces disquera Televisa, que era Discos Melody, que manejaba Alejandro Quintero, dijo, no, el siguiente disco de Navidad lo hacemos juntos con Televisa, porque están usando la promoción de Televisa, y lo hicimos con Televisa, hicimos un segundo. ¿Fue el segundo? Segundo, con Timbiriche, me acuerdo de Sacha, que grabó ahí en la casa,
con ustedes, con Sergio Pacelli, como dices. El 2 es el de Arre Borreguito también y todo. No, el 1 es el de Arre Borreguito y el de Los peces en el río. Y Blanca Navidad con Denise de Calaf. Digo, con Denise de Calaf es Arre Borreguito. Y Blanca Navidad con Daniela y Campana sobre Campana con Yuri, que la grabamos allá en las torres de Tlatelolco. Que además es el disco que todos ponemos en Navidad a la fecha. O sea, esos dos discos son un básico en centros comerciales, en donde sea. Sí. Oye, y entonces, de ahí, ¿qué pasa después de Siempre en Domingo? ¿Por qué concluye y cuáles son los pasos de Alejandro Garza después de Siempre en Domingo? Yo ya me gustaba ya más que la producción de televisión, los negocios. Y entonces me metía mucho en traer artistas y en representar artistas y en mover artistas. Nuestro más grande éxito de aquella época en el 82, bueno, jugamos a cantar en el 82, pero fue Raúl, yo no fui con él, a Venezuela a hacer un programa y me dice, oye, hay un grupo ahí que en Venezuela está pegando mucho, a ver si lo traemos, se llama Menudo. Dice, Menudo, pues que le caben el nombre, ¿por qué no se llama Pozole? ¿Por qué no se llama, ya sabes, Garnachas? No, pues que viene Menudo. Llegó Menudo, el éxito más grande que he visto en mi carrera. Llenaron la Plaza de Toros México en marzo del 83, 2 veces, un sábado, en la mañana y en la tarde, de 50,000 personas alrededor. Y a los 15 días el Estadio Azteca, el primer gran éxito, el primer lleno del Estadio Azteca, 100,000 gentes en redondo, sin gente en el pasto, porque Ciudad Azcarra no quería que le hicieran a perder el pasto, fue Menudo en el Estadio Azteca. 100,000 niñas gritándole a Menudo. Y me decía Burak en una entrevista a la semana pasada que también se presentaba en el Foro 5 de Siempre en Domingo. Y luego me contaste tú lo que dijo Burak fue en el estudio A, Paco Malgesto. Televisa Chapultepec tenía un estudio muy grande, teatro estudio, decían teatro estudio, porque tenían como teatro, y el gente y público, y ahí se decía Siempre en Domingo, el teatro estudio A, Paco Malgesto. Y un día en la revista Teleguía, había una Teleguía en cada hogar en México. Era indispensable comprarla los lunes o los domingos para saber toda la semana lo que había. Lo único que tenía la revista Teleguía era la programación de televisión de los 4 canales, de los 5, de Canal 13, Canal 8, Canal 4. Y entonces en esa revista decía Siempre en Domingo y venía el elenco. Y en el elenco decía Menudo. Pero lo que no se dieron cuenta las niñas es que decía videotape, porque muchas veces eran videotapes, o sea, venía Julio Iglesias 1 o 2 semanas y le grabábamos 5 o 6 programas y lo seguíamos presentando. Era videotape. Entonces las niñas, para las 12 del día, Televisa Chapultepec estaba tomado, rodeado, no podía entrar. Había 20,000 niñas tratando de entrar al estudio A para ver a Menudo, que no ibas a presentarse. Todos los que íbamos a entrar, entre ellos los locutores de deportes, Toño de Valdés, Burak, Don Ángel Fernández, pues no podíamos entrar a Televisa porque las niñas no nos dejaban pasar. Órale. Entonces el primer éxito es Menudo, el que traes. El primer éxito grande es Menudo. Por eso bailamos en mi boda. Ah, sí. Hey, claridad, fue una de nuestras canciones que bailamos, claro, y la otra fue El Piporro, hablando de que somos regionales mexicanos. Y de ahí que entonces fundamos una empresa que se llamó Canto Nuevo. Pues trajimos muchos artistas, sobre todo se usaban los cabarets. Había cabarets que era el patio allá en la calle de Antenas, en el centro de la Ciudad de México. Estaba pegado al patio, ahí en la Glorieta de Colón sobre Reforma, el Fiesta Americana, el Fiesta Palas, y venían artistas como Juan Gabriel, como José José, como Lupita D'Alessio, Julio Iglesias, Rafael, Camilo Sesto. Camilo Sesto era un exitazo increíble. ¿Y qué es un cabaret? ¿Cómo funcionaba? El cabaret, a diferencia del Auditorio Nacional, que es una comodidad, pero ir al Auditorio Nacional, te sientas, es cómodo, tienes tu espacio y ves solamente al artista, nada te distrae. Okay. En los cabarets era diferente, tenía su encanto, un poquito más, sobre todo el patio era incomodísimo, el patio apretados unos arriba de otros, si querías ir al baño tenías que levantar a 200, ¿haz de cuenta una fila de avión? Te da pena levantar a 2 cuando estás en la ventanilla, pues aquí en lugar de levantar a 2 tienes que levantar a 20 para ir al patio, al baño. O sea, ¿eran mesitas? Era una mesita largas, mesones, tablones, y donde todos algunos, entonces tú te levantabas y el tablón de atrás te pegaba aquí, tenías que levantarlo de lado para poder pasarlo. Era un poco como el concepto que ahora usa el Lunario. Sí, es como el Lunario es un cabaret. Entonces, okay. ¿Qué te servían de cenar? Era una cena, ¿qué quiere? Ya sabes, como en el avión. ¿Qué quiere? Pollo o pescado, pollo, carne o pescado.
y tú pedías tu bebida y era donde ganaba el local. Nosotros ganábamos en el cover, en la entrada. Okay. Entonces chupabas y comías y te divertías y todo. Wow. Y los grandes artistas que estaban Así era como se usaban los conciertos antes, o sea, ese era su tipo de concierto. Ese eran los conciertos. Si venía Julio Iglesias y si venía Juan Gabriel, no sé, el show más grande que yo haya visto en mi vida, Juan Gabriel en un cabaret que ahí sí era una maravilla, cómodo, moderno, elegante, que era el Premier allá en San Jerónimo. Primero se llamaba el Metropolitan, y luego le cambiaron a Premier. Entonces ahí Juan Gabriel, yo veía eso y decía, ¿qué es esto? Juan Gabriel es el show más grande que yo he visto. ¿Y como cuántas personas cabían en un cabaret? Ahorita en el auditorio son 10,000. En el Premier cabían 1,500, nomás que cobraban, no sé, cobrábamos 3,000 pesos de aquel entonces, más la bebida. O sea, era de lujo. O sea, eran de lujo. Y la gente iba de saco y corbata, no iba a seguir así como yo ando ahora. Ya no se usa por cierto, estaba viendo mis fotos de cuando empecé Siempre en Domingo, que era, decía yo, casi office boy, pero de saco y corbata. Todos los días de saco y corbata. Ahora no, ahora vas a cualquier junta y raro el que trae saco y corbata es porque es abogado o porque viene de un velorio. Sí, tal cual. Y entonces, de ahí, bueno, Menudo, ¿qué más conciertos o qué empiezas? Bueno, la pregunta fue, después de Siempre en Domingo, ¿qué empiezas a hacer? Entonces hicimos esta empresa Canto Nuevo y trajimos artistas y nos dedicamos a los artistas y a crear conceptos como fueron los grandes de Siempre en Domingo, Valores Juveniles con Isaac Chentorisky, los grandes de Siempre en Domingo con don Antonio Ariza, un señorazo, un caballero del que creó el brandy número 1 de venta en el mundo, brandy presidente. El brandy número 1 de venta en el mundo era mexicano. Y luego pues ya vino la separación de Raúl y mía, que fue con motivo de Michael Jackson. Viene Michael Jackson, nos presta Ciudad Carrera del Estadio Azteca. Bueno, primero vino Elton John. Elton John, después de Menudo, Elton John. Elton John llena dos. ¿Tú traes con esta empresa Elton John? A Elton John. Elton John, y un exitazo, como todos saben. Elton John se fue agradecidísimo y habló muy bien de México, y eso permitió que Michael Jackson quisiera venir. Lo contratamos por 2 actuaciones con opción a 3. Hizo 5. A pesar de que todos los problemas que son muy famosos, de que si le dolía la muela, de que si la justicia de Estados Unidos lo estaba correteando por estupro de niños. Que luego voy a hacer un especial de puro Michael Jackson, porque 1, ya saben que soy fan, y 2, no sé la cantidad de cosas que nos tienen que contar. Pero esa, nada más ahorita por arribita. Y bueno, Michael Jackson pues fue récord mundial de taquilla y de asistencia durante 1, 2 o 3 años, hasta que volvió a ir Michael Jackson cuando regresó. Porque después de México, como estaba ya muy mal psicológicamente y mal, entonces inventaba que si la muela le dolía, que si no sé qué, salió de México y se perdió, se escondió en su avión privado. No es cierto, en el avión privado de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor vino por él. Elizabeth Taylor vino a ver su show en el Azteca, y cuando termina el Azteca hacen un cambio ahí y se sube un doble de Michael, o ni era doble, era otro de su estatura y de su color, se pone una toalla en la cabeza y se sube a la Suburban de Michael y se va. Y Elizabeth Taylor se va en su carro por su lado. Pues ahí iba Michael Jackson. Ahí iba Michael Jackson a esconderse. Se escondió no sé dónde, que si en Bulgaria, que si en Rumanía, sabrá de dónde, mientras se pasaba el escándalo de sus problemas legales y mientras se recuperaba de sus... ¿El último concierto de Michael Jackson fue en México? No, después hizo otros. ¿En dónde? Sí, ¿Cuándo? El regreso que quiso hacer ya no lo hizo. Pero no hizo uno que le rompió el récord en Japón. Eso habría que averiguar. Voy a investigar. Yo tengo entendido que sí hizo otros. Fíjate que yo me quedé con esa idea, voy a investigar y se los voy a avisar. Y entonces de Michael Jackson termina tu historia con... Entonces Raúl nos dijo, oye, esto es demasiada presión para mí, por los ataques, porque si anda con niños y no anda, yo no puedo estar en el programa y en ese tipo de presiones, que efectivamente la labor del promotor es de mucha tensión, de mucha presión, si va a llover, si no va a llover, si hay huelga, si no hay huelga, si el artista tomó de más y ya no quiere salir, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, Raúl dijo, vete tú solo, yo por mi lado, tú por mi lado. Y hice una empresa que se llamó Rack Producciones, con René Reyes y Carlos Santos y Álvaro Dávila. Y nos fue muy bien. Y nos fue muy bien hasta que llegó CIE de Alejandro Soberón y nos propuso una compra, una fusión. Estuvimos 2 años de socios y luego compró el resto de la compañía y me quedé trabajando con Alejandro Soberón del 97 hasta este año, y acabo de terminar el 2020. Y yo sé que yo tuve dos jefes en toda mi historia, muy buenos los dos, Raúl Velasco y Alejandro Soberón.
Todos los demás, o sea, Puro colega. en 40 años, sí, en 40 años, de los 74, serían, sí, 46 años de trabajo. Qué afortunado, porque vieras que otros tenemos unos jefes medio locos a veces. Entonces ahora, digamos que en esta segunda etapa te dedicas a lo que se llama el negocio del espectáculo. En esta tercera etapa ya, una vez que RAC se une o es adquirida por CIE, me dedico a ser ejecutivo. Dime tus mejores éxitos de RAC. Mis mejores éxitos de RAC. Y luego Bueno, mis mejores éxitos del mundo del espectáculo, ya no me acuerdo cuál. Obviamente Michael Jackson, o Elton John, Menudo, Luis Miguel. Iniciamos la carrera de Luis Miguel siempre en domingos del 82 hasta que ya se hizo jovencito. Y Luis Miguel lo presentamos en el Premier. Aquí entramos contrario a la ley porque Luis Miguel no tenía 18 años y se presentaba en un cabaret, tenía 16 años. Pero con su papá Luisito Rey, el famoso Luisito Rey de la serie, lo presentamos en Premier y pues era un exitazo, tal Luis Miguel. Entonces los grandes éxitos fueron, obviamente, la primera etapa de Luis Miguel, Menudo, Julio Iglesias, gran amigo de Raúl, un caballero, un amigo. ¿Qué otros internacionales? Disney on Ice, ¿tú lo traes? Bueno, ya en RAC trajimos, gracias a Alejandro Quintero que me conectó con los señores de Disney on Ice, trajimos Disney on Ice por primera vez a México. Y de ahí Ringling Brothers, salió Ringling Brothers, el circo más grande del mundo que ya no existe por tanta protección a los animales. El circo más grande del mundo que tenía 120 años de existir. Jamás había salido de Estados Unidos. Por primera vez salió de Estados Unidos a México. Y vino varios años y fue un éxito. Un exitazo. David Larible y todo el rollo. Sí. Bueno, y de ahí empiezas como a... Bueno, no sé, pero... Te vas ya con Soberón. Ahí, ahora qué hacías? A mí lo que siempre me ha gustado es producir cosas. Entonces yo seguía produciendo cosas, siempre he sido productor. Entonces produje unos premios para lo mejor de la música mexicana, el premio Oye, durante 10 años lo afectamos, en donde lo mejor que había pasado en México, fuera en ranchero, en tropical, en balada o en inglés, lo premiábamos. Premio a la música grabada. Lo mejor de la música grabada, exactamente, sí. No a los shows en vivo ni nada. Premiamos a Paul McCartney, ahí tengo la foto con Paul McCartney, a Shakira, con Fernando Fernández, fue un gran programa, pero un programa hacerlo muy costoso y sin el apoyo de los gobiernos, y como estaban los gobiernos, era imposible hacerlo. Entonces lo tuvimos que suspender siendo un gran éxito. Y últimamente lo que he hecho es el festival Sabores Polanco o Gourmet Polanco, en donde reunimos los mejores restaurantes de la Ciudad de México y con un solo precio de entrada entras y comes de todo. Me decía alguien recientemente, dice, yo no sabía que era esto es Disneylandia, dice, esto es Disneylandia de la comida. Puedes tomar champán, mezcal, los mejores whiskies, los mejores vinos mexicanos e importados, de La Rioja, de la Ribera del Duero, etcétera, etcétera, y todo gratis. Tal cual, sí, por un mismo precio. Yo tengo mucha gente, y yo soy una de ellas, que es mi evento favorito del año. O sea, me queda claro que no hay otra cosa, nos emocionamos. Tengo amigas que es de, ya qué emoción, así como gente espera Navidad, nosotros esperamos Sabores Polanco. Ahora con la pandemia tuve que ir, se me rompió una muela, tuve que ir con un dentista que me hizo el favor de recibirme, porque mi dentista normal no trabajaba. Y cuando le platiqué que yo hacía Gourmet Polanco, Sabores Polanco, me dijo, no, hombre, es mi evento favorito, estoy esperándolo cuando viene. No sé cuándo nos deje el virus, ¿verdad? Que en esta ocasión además fue justo un fin antes de que nos una semana después no lo habíamos podido hacer. Tal cual. ¿Cuál es tu mayor orgullo, ya para un poco concluir? Sí. Creo que platicaste muy bien de todas tus etapas empresariales, laborales. ¿Cuál es tu... Yo creo que tu estrella dorada, ¿cuál es tu mayor éxito o emoción? O sea, hablando del trabajo, obviamente, pues, no sé. Después de mí, yo soy su mayor orgullo. Sí, por eso después de mi familia. Hablando del trabajo, hay tantos que un día digo uno, otro día otro. Juguemos a Cantar para mí fue un orgullo muy especial, gracias a Juguemos a Cantar y al disco de Juguemos a Cantar, los discos que hice el Festival OTI de Los Grandes de Siempre en Domingo, por ser ideas 100% mías, que yo trabajé, que yo colaboré y que me dejaron muy buen dinero. Claro que yo digo que la primera casa que compré, lo compré gracias al disco de Juguemos a Cantar. Yo creo que es eso, y haber trabajado con Raúl, haber trabajado con una estrella de la televisión mundial, haber trabajado 20 años,
pues fue una gran satisfacción. Estoy muy contento con mi trabajo, estoy muy contento con mi trabajo actual y qué bueno que me decidí a meterme en el mundo del espectáculo y no quedarme en el TEC de Monterrey estudiando administración. Ahorita sería un viejito amargado. Si al decidir por sí me acusa de que soy medio malhumorado, pues imagínate. Tenemos actitud rudas. Y el mejor aprendizaje que te dejó Raúl, que digas... Yo creo que Raúl era una bestia de trabajo, trabajaba y trabajaba. Te digo, oye, un señor ya de 50 y tantos años y los domingos terminaba a las 10 de la noche con toda la atención del programa y estar a las 11 de la mañana en su oficina ya para seguir trabajando hasta el viernes. Era una bestia de trabajo Raúl Velasco. Muy honesto. Mucha gente piensa que Raúl, por estar en el medio artístico, se dice muchas cosas. No, hombre, era un hombre absolutamente honesto, que no fumaba, no tomaba, absolutamente fiel a su mujer y a su familia, no aceptaba nunca dinero, ni soborno, ni nada. O sea, yo creo que la honestidad de Raúl fue lo que más me marcó. Y le doy gracias a Dios haber caído en manos de Raúl, porque cuando uno tiene 19 años, cuando yo entré, pues si te caes con uno medio de generalón, pues puedes caer también en malas costumbres, y con Raúl era un hombre sumamente honesto. Sí, creces torcido, o sea, piensas y aprendes que así es el negocio. Sí, exactamente. Amigos que hayas sacado del medio, amigos que admires. En el medio artístico, a pesar de tantos años, los amigos no son muchos, pero recuerdo con mucho cariño a Alberto Vázquez, a Álvaro Dávila, a Yoshio, que recién falleció, a Emanuel Mijares, a Yuri, Lupita Alessio. Son gente que crecimos juntos y que los recuerdo con mucho cariño. Consejo que nos dejas a todos nosotros millennials, y que además somos muy musicales y ahora muy concierteros, a la gente que se quiere dedicar a esto, ¿cuál sería tu mayor como lección para...? Yo creo que antes de la pandemia ya el país venía muy difícil, el mundo estaba muy difícil para ustedes, o sea, no soy optimista. Después de la pandemia soy muy pesimista. Hay que trabajar muy duro, y que te guste lo que haces. Si te gusta, te insisto, se te va a hacer cuesta abajo y no cuesta arriba. Les vamos a dejar un mundo mucho más difícil que lo que nuestros papás nos dejaron a nosotros. Eso hay que reconocerlo y les pido una disculpa. Pues muchísimas gracias, Pa, qué padre entrevista. Insisto, te admiro, te respeto, espero ser un poquito de lo que tú eres. Y feliz Día del Padre. Y pues muchas gracias, porque de todos modos va a ser uno de los varios capítulos. También ahí platicó de Luis Miguel, también haremos un capítulo de Luis Miguel. Y hay muchísima información que a mí me encanta conocer, que a nosotros nos cuentas, y de repente estamos en un domingo y pones una canción de Lupita D'Alessio y nos cuentas una historia, y pones una de Camilo Sesto y nos cuentas una historia, y estás lleno de información, de conocimiento que falta en México conocer. Y no estoy hablando de chismes de quién se metió con quién, nada de eso, sino mera historia, información detrás de las cámaras, y es realmente padrísima esa información. Por lo tanto, voy a hacer que poco a poco nos vaya compartiendo, así es de que esperen, pues cada cierto tiempo, no lo tengo todavía muy planeado, el estar entrevistándole y que nos vaya contando por capítulos y sobre diferentes temas. Pues gracias, Pa, qué padre que estés aquí. Feliz Día del Padre. Buenas noches. Love you.